Necesitamos mucha gente lúcida, hablando de política, ¿no? En la política. Así lo dijo el presidente de Coninagro durante el transcurso del congreso que la entidad acaba de realizar con un alto nivel de concurrencia en la sede de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El dirigente convocó a la conciliación de todos los argentinos y dijo que tenemos un enorme potencial para destacarnos en todas las producciones. Bueno, estamos con el presidente de Coninagro, el señor Lucas Mañano. Aquí le vamos a preguntar, ya a esta altura del Congreso, ¿tiene alguna conclusión? Es un exitoso Congreso, han venido muchos funcionarios, muchas personalidades de la política y, por supuesto, como siempre, muchos productores. ¿Cómo anda? Bueno, buenos días. A priori te diría que sí, que está saliendo todo bastante como lo hemos pensado, más allá de algunas faltas que hemos tenido de último tiempo, porque los paneles sobre todo de los candidatos, estaban divididos en todas las fuerzas. Bueno, hubo algunas que no han podido acompañarnos, pero bueno, era simplemente para aclarar, se buscó de provincia de Buenos Aires puntualmente y de algunas otras provincias tener bien balanceado, digamos, de la misma manera que los gobernadores. Nos acompañó el gobernador Kicillof, nos acompañó el gobernador Puyaro y seguramente algún otro gobernador, acomodando, digamos, la diversidad política, porque nosotros no tenemos ningún tinte político. El único tinte que llevamos es el tinte del productor, de sus necesidades y de la defensa de ese interior productivo al cual nosotros provenimos y tenemos que defender, no solo por el bien de nuestras cooperativas, de los productores, sino también por el interior y por toda la gente que vive en el interior, y más allá de eso, por el bienestar de todos los argentinos. Que el interior funcione bien es muy importante, no solo para la capital federal o para el AMBA, sino que para el AMBA también tendría que ser un gran interés que al campo le vaya bien, y todos alegrarnos cuando a cada uno de esos sectores les vaya bien, porque es sumamente importante. Creo que tenemos que salir de la chiquita y de la pelea del día a día, y empezar a hablar a mucho más largo plazo, en donde empecemos a construir un país entre todos serio, con las diferencias, por supuesto, pero sin pelea, sin chicana, sin miserias, porque sería lo sumamente importante para todos, y que cada sector finalmente pueda desplegar su capacidad productiva, su capacidad de invención, porque lo necesitamos y porque lamentablemente muchos productores, generalmente o en varias periodos, jugamos a la defensiva, y queremos dejar de jugar a la defensiva y queremos ser lo más ofensivos posible, invirtiendo en producción, invirtiendo en innovación, haciendo más sustentables las producciones, y también dentro de eso, por supuesto que necesitamos que nos bajen un montón de impuestos, desde las retenciones a todos, y eso va para el gobierno nacional, provincial y para los locales. Y sobre todo acortar la distancia. Vos dijiste eso en tu discurso inaugural, que había que acortar esa distancia que nos separa todo, más allá de la distancia política, de la distancia de ideología. Hay una cosa que hay que acercar. Sin lugar a duda, bueno, lo que haces mención, hacía referencia a la distancia que tenemos de aquí a la Luna, no es tan lejana a la distancia que tenemos nosotros como argentinos. Creo que, y haciendo más o menos alusión a eso, una sociedad cohesionada es lo que necesitamos, porque si no, finalmente volvemos a la chiquita de los intereses personales o sectoriales, y acá todos tenemos que salir adelante, así que sería sumamente importante que todos tomemos conciencia de eso, lo tengamos como un norte presente y empecemos a construir lo que todos necesitamos: un país próspero, un país en donde se empiece a hablar de que disminuye fuertemente la pobreza, porque esa gente empezó a trabajar y no porque le están dando un plan, y porque el productor gana más dinero y puede pagar mejores salarios, porque el industrial gana dinero y puede pagar mejores salarios, y ese es el camino en donde tenemos que ir, con una libertad, la mayor libertad posible para invertir y para tener incentivos para construir eso que es sumamente necesario para la Argentina. La Argentina tiene que dejar de usufructuar la potencialidad que, gracias a Dios, tenemos. O sea, tenemos que empezar a lucirnos, y para eso se necesitan
muchos lúcidos en la política y dentro de las entidades seguramente. Entonces cada uno desde el lugar que le toque tendrá que aportar todo lo que esté a su alcance para poder de manera simbiótica todos aportar a esto. Gracias, presidente. Por nada, gracias a ustedes. Bien, vamos a hablar del jefe de gabinete, en este caso, ¿te parece? Exacto, Guillermo Francos en el Congreso de Coninagro. El doctor Guillermo Francos asistió al Congreso de Coninagro, entidad que agrupa las cooperativas del país, y participó de una rueda de prensa en el marco de la cual anticipó el triunfo, mirá vos, del partido de gobierno Libertad Avanza en las próximas elecciones, y también se refirió a otros temas coyunturales. Vamos a escucharlo. Coninagro es una institución de mucha importancia, está cumpliendo sus 69 años, ha tenido mucha influencia en el desarrollo del campo en la Argentina. Bueno, esperamos que el Congreso sea un éxito como todos los que lleva adelante, ¿no? Habló del crecimiento de la industria. ¿Los industriales también le transmiten que están en crecimiento sus empresas? A mí habría de crecimiento en general, ¿no? La Argentina en los dos últimos trimestres del año pasado y los primeros de este año ha tenido crecimiento económico, así que esperemos que eso continúe, y nosotros creemos que la estabilidad macroeconómica es fundamental para poder generarlo. Escuchó el discurso de Lucas, y Lucas decía en un momento, pidió consensos y habló del desinterés que hubo en las elecciones. ¿Tomó nota de eso? No, lo tengo totalmente claro, la falta de participación que se manifestó en las últimas elecciones, todas las que se desarrollaron en las provincias, incluso en la provincia de Buenos Aires, ha sido bastante claro, ¿no? Y yo supongo que es un cuestionamiento, debe tomarse como un cuestionamiento a la política en general, ¿no? Una lectura sobre lo ocurrido en el otro congreso. Exactamente. Yo me quedo más en este congreso. Pero bueno, un poco la lectura. A ver, yo creo que obviamente tenemos diferencias con la mayoría del Congreso. Nosotros tenemos una minoría, nosotros fuimos elegidos para administrar el país en el Poder Ejecutivo, pero tenemos una minoría parlamentaria. Claramente durante el primer periodo, como sin duda fuimos una yo diría, cosa rara en la política argentina, que aparece una personalidad como la del presidente Milei que irrumpe en la presidencia. El Congreso primero estuvo en estado de shock y en observación, y ahora está pretendiendo, por supuesto, cuestionarlo y atacar sus políticas. Hay provincias que reclaman por el tema de la inundación. Hoy hay sectores productivos inundados y le reclaman obras también al gobierno nacional. Bueno, las obras del gobierno nacional y las de los gobiernos provinciales las están, los gobiernos provinciales le reclaman al nacional, pero muchas obras también están a cargo de los provinciales, quiero decir, ¿no? Entonces, el gobierno nacional no puede resolver en 1 año y 8 meses de gobierno problemas de infraestructura de decenas de años, ¿no? Entonces, que le pidan al gobierno nacional, que hereda una situación de déficit escalofriante, 15% del Producto Bruto, de deuda escalofriante, de deuda interna también tremenda, solucionar todo eso, estabilizar la macro fueron los primeros pasos del gobierno. Ahora lo demás tendrá que darlo el crecimiento y los mecanismos que permitan llevar adelante todas las obras de infraestructura que estuvieron paralizadas durante tanto tiempo, ¿no? De cara a octubre, ¿cómo es la de vuelta a la jugada como para revertir esta elección no es jugada provincial? Nosotros creemos que en la elección nacional vamos a obtener un buen resultado. Estamos convencidos que la gente va a apoyar estos cambios que estamos llevando a la economía, adelante en la economía del país, en la estabilización de la economía, en los resultados que hemos tenido en sacar gente de la pobreza, lo que hemos tenido en la lucha contra el delito, contra el crimen organizado, la inseguridad, la muerte. Bueno, a ver, yo creo que hay muchos resultados del gobierno nacional que van a ser tenidos en cuenta por la población. Bien, bueno, después de escuchar a Francos, hablamos sobre Axel Kicillof, quien estuvo en el Congreso de Coninagro. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, con los periodistas presentes en el Congreso, llamó la atención al gobierno nacional por haber parado las obras hídricas en la cuenca del Salado. Se refirió a los trabajos de la provincia en la cuenca del río Luján y recomendó al jefe de gabinete, Guillermo Francos, que no hable de obras públicas. Kicillof también habló de sus triunfos en distintas secciones electorales
en las recientes elecciones de la provincia. No, la verdad que es la tercera vez que concurro, las otras veces fueron virtuales y después en otros años no pude estar, pero bueno, muy contento por la invitación, expresando un poco lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Lo traté de hacer brevemente, por supuesto que hay mucha tela para cortar, estamos transitando una etapa de mucha turbulencia a nivel de las variables macroeconómicas, todos lo sabemos. La verdad que esperamos que el gobierno pueda hacer pie, pero por otro lado dejando en claro que nuestra provincia es una provincia productiva, es una provincia, la principal provincia agropecuaria, la principal provincia industrial, la principal provincia turística, la principal provincia en refinación de petróleo, o sea que también en hidrocarburos y también la principal provincia en industria de la construcción. Hoy está todo muy complicado, todo parado, las llamadas economías regionales, pequeños productores, con lo que ha pasado con la tasa de interés, complica muchísimo el acceso al crédito. Nuestro Banco Provincia es un puntal para la producción también en el sector rural, pero bueno, con las tasas de interés que está poniendo el gobierno nacional para impedir que se vaya el dólar, y a pesar que se va el dólar, después suben la tasa de interés, la verdad que mucha inestabilidad que perjudica el proceso productivo, pero aún cuando se estabilice la macroeconomía, nosotros llamamos la atención de un gobierno que plantea que se ocupa de la macro y no de la micro. Pero la micro son los pequeños productores, la micro son las cooperativas de la provincia. Nosotros con muchas políticas desde nuestro Ministerio de Desarrollo Agrario, pero también con muchas políticas desde el Banco de la Provincia, con muchas políticas desde el Ministerio de Producción, logramos sostener algo que se hace muy complicado porque el mercado interno, a donde está dirigida buena parte de la producción, se encuentra con caídas salariales, con caída de jubilaciones, con mucha caída de la demanda. Entonces, con mucha dificultad, los números son muy malos, la verdad que la economía no creció inmediatamente como planteaba Milei, sino que llevan casi 2 años y lo que se observa es un rebote y luego un estancamiento muy preocupante para una provincia donde lo que tenemos, como decía recién, es empresas, cooperativas que producen. Entonces no puede ser que a la macroeconomía no le importe la llamada microeconomía, que es la vida cotidiana. Con las inundaciones. Bueno, también un llamado de atención al gobierno nacional. Toda la zona de la cuenca del Salado, este gobierno asumió y paró las obras. Nosotros somos el gobierno que más avanzó sobre el dragado del río Salado. Estamos ahora ya buscando una etapa nueva, pero necesitamos que el gobierno nacional retome las obras que interrumpió. Franco, así que le pregunto a usted, que fue ministro de Economía, ¿qué hizo en su momento porque se llega hoy a esta situación? Le traslado el inquietud. No, bueno, no voy a polemizar con Franco. Tienen tantos problemas en el gobierno nacional que no voy a polemizar con Franco y retrospectivamente. Él formaba parte del gobierno provincial cuando yo era ministro de Economía. Creo que era director o presidente del Banco Provincia en la época del peronismo de Scioli, que luego hoy se han vuelto todos violeta ellos, pero como formó parte de otros gobiernos, también del de Macri, que formó parte de todos los gobiernos, yo preguntarle a Franco por su trayectoria y qué hizo en cada caso, estaríamos todo el día, porque cuando yo nacía, en el año 71, Franco ya era funcionario del Estado. Y creo que no dejó de ser nunca funcionario del Estado. Entonces, le recomendaría a Franco que esa discusión no la tengamos. ¿Pero las obras que faltan son desde hace 1 año y medio nomás? Ha parado las obras hidráulicas este gobierno, sí. Nosotros veníamos con mucho ímpetu trabajando en la cuenca del río Luján, la pueden ir a ver. Tiene, por supuesto, que después de lo de Macri no se inunda más. Creo que hace falta que los políticos incautos, como ellos que no conocen, sepan que es imposible porque puede haber eventos climáticos extremos, pero se ha avanzado muchísimo en materia de obra hidráulica en la provincia. Falta un montón todavía, falta un montón, pero nos han parado las escuelas, 1000 obras pararon en la provincia. Creo que Franco no le recomiendo hablar de obra. ¿Qué lectura hace del denominado voto del campo el pasado 7 de septiembre en la provincia? No, nosotros tuvimos, ustedes saben que hay en la provincia de Buenos Aires 8 regiones que electoralmente se llaman secciones electorales. Todos decían, bueno, van a ganar solo en la tercera, que es una de la parte, sería el conurbano sur. Sí, bueno, es más amplio que La Matanza, no, es también Loma, llega hasta Berizo, Ensenada, abarca muchísimo el conurbano sur, bueno, pero tenemos también la primera sección, que es el conurbano norte, que abarca, obvio, San Isidro, Vicente López, pero llega
hasta Tigre, bueno, todo el delta bonaerense, prácticamente, Escobar, bueno, Campana creo que también, ¿no? Sí. Y después tenemos segunda sección electoral, en esa ganamos cómodos, muy cómodos, pero también ganamos en la segunda sección electoral, que es el norte de la provincia de Buenos Aires, ganamos en la cuarta sección electoral, bueno, ganamos en la sexta sección electoral, en la séptima sección electoral, solo se perdió en 2 secciones electorales y por una diferencia mucho menor de la esperada. Pero yo no vengo a hacer exitismo. Creo que este gobierno nacional, uno de los problemas que tuvo es agrandarse, ¿no? Porque dijo, vamos a pintar la provincia de Violeta, la libertad de raza. Miren, yo después de ganar la elección con mucha comodidad por 13 puntos de diferencia, planteamos que lo que hay que hacer y lo que nunca hay que hacer es soberbio, porque la verdad que uno tiene mucho para hacer. Yo hablaba de obras hidráulicas, tenemos importantísimas obras hidráulicas, a pesar de que el gobierno nacional planteó asfixiar y fundir a las provincias argentinas. Van a venir otros gobernadores, en esto estamos de acuerdo, estamos reclamando recursos. Si quieren fundirnos y asfixiarnos, que no sea por lo menos robándole recursos a las provincias. Entonces venimos a reclamar, pará que termino. Entonces venimos a reclamar también los recursos que nos han quitado, porque han parado 80 escuelas, como decía, obra hidráulica muy importante, agua, cloaca, que es muy importante para la provincia. No vengo a reprochar, vengo a reclamar lo que nos corresponde. Bien, encuentro de la juventud de Coninagro con más de 200 asistentes. Jóvenes cooperativistas de todo el país se reunieron en Buenos Aires para debatir sobre las problemáticas de sus respectivas comunidades, intercambiaron información sobre temas de educación, productividad, relaciones institucionales y sociales. Escuchamos a Bárbara Errovidar, presidente de Juventud de Coninagro. Bueno, hoy nos encontramos en la Jornada Nacional de la Juventud de Coninagro, que es un evento que realizamos año a año, el día previo al Congreso Internacional de Coninagro, en el que buscamos vincularnos jóvenes de diferentes partes del país que estamos adheridos a la Juventud de Coninagro a través de las diferentes cooperativas, de las diferentes producciones regionales que hay en el país. Hoy contamos con un auditorio lleno, con más de 200 jóvenes que vienen de diferentes provincias, como son Misiones, Corrientes, Chaco, toda la región pampeana, de Mendoza también. Así que bueno, lo que buscamos en este tipo de jornadas es vincularnos, darnos a conocer, conocernos entre nosotros también, contarnos los modelos de producción que tenemos cada uno y tratar de generar una sinergia y bueno, mejorar todos juntos para seguir trabajando en cada una de nuestras comunidades. ¿Continúan el resto del año en contacto, hablando de estas cuestiones, tomando decisiones concretas? Sí, totalmente. Bueno, la Juventud de Coninagro tiene su consejo de administración, el cual me toca presidir este año, que nos juntamos todos los meses, entonces ahí en esa reunión mensual que tenemos mes a mes, tratamos de traer las voces de los jóvenes de cada una de nuestras federaciones, con sus inquietudes, sus necesidades, para nosotros accionar, dada la conexión y el vínculo que tenemos con diferentes entidades. Pero bueno, este encuentro es fundamental porque de acá relevamos todas las necesidades, todo lo que buscan los jóvenes de nuestras bases. Hoy en día, además del trabajo que venía mencionando, de trabajar y capacitarnos en actividades técnicas y dirigenciales y de formación, también relevamos las necesidades para nosotros trabajar en los próximos meses, en donde surgen las necesidades comunes de la importancia de la educación, seguir trabajando en educación, seguir trabajando en el pedido de infraestructura, tanto de conectividad como de caminos rurales, todo el tema de acceso a líneas de financiamiento para los jóvenes. Son necesidades que se ve que son generalizadas y que a nosotros, al estar presidiendo la juventud, nos toca hacer llegar la voz de estos jóvenes a las diferentes instituciones. Y para ver si entre todos algo podemos hacer. Bueno, la diversidad argentina plantea infinidad de desafíos porque no todas las regiones son iguales, las necesidades son diferentes. ¿Hablan de política también? Sí, ni hablar. Bueno, creo que en los últimos años los jóvenes se han involucrado muchísimo más y tratamos sí de estar
a la vanguardia con la información y tratar de formarnos, porque nos parece muy importante, pero sí, es algo que las nuevas generaciones dentro de la juventud vienen pidiendo muchísimo desde hace un tiempo. Sin duda que reuniones como estas y la actividad que desarrollan durante todo el año también es una buena escuela como para formación de futuros líderes políticos, algo que el campo está necesitando y mucho. Sí, bueno, sin ir más lejos, el presidente de nuestra entidad, Lucas Magnano, también estuvo en la juventud de Coninagro, estuvo en su juventud de base adherida a ACA, así que bueno, él es también un ejemplo, como tantos otros ex juventud que hoy en día están en diferentes espacios de toma de decisión, ya sea en la política gremial como también en la política pública, así que sí, sin dudas, yo creo que las juventudes son espacios de formación increíbles, que bueno, uno está orgulloso de pertenecer y también trata de con su trabajo enaltecer. Lo cual contribuye también al arraigo en cada una de las zonas donde todos viven y desarrollan su actividad. Sí, tal cual, es nuestro principal objetivo el generar el arraigo en nuestras comunidades, porque todos venimos del interior del interior, así que bueno, depende de nosotros también que esas comunidades sigan funcionando. Muy bien, muchas gracias y mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. La producción yerbatera con problemas de precios. Cooperativas de la provincia de Misiones prevén almacenar la última cosecha de yerba para elaborar el año próximo, con la esperanza que mejoren las condiciones comerciales. Así lo comentó en la reunión de jóvenes de Coninagro el representante de Santa Pipó, localidad donde se produce la yerba piporé. Muy bien, vamos a escuchar a Antón Hamann, productor yerbatero. Quiero preguntarte primero qué conclusiones van sacando de lo que va del Congreso. Muy bueno todo, mucha experiencia que uno va copiando de acá de los jóvenes y de los integrantes, digamos, que uno los va aplicando a la producción de uno y a la cooperativa. Bueno, es importante este encuentro para que se vayan conociendo las caras, ustedes que están en contacto todo el año, pero a veces ni se conocen o por lo menos no confraternizan tanto, excepto con cuestiones más institucionales, digamos, pero ahora está bueno encontrarse. Sí, exactamente, y justamente llevamos muchos contactos para después visitarlos y justamente ver qué cuestiones ellos van manejando y transmitirlo a nuestra producción, digamos, que eso siempre uno tiene cosas por mejorar. Exacto. Vos sos productor de yerba mate, ¿sí? En Piporé. Contanos un poquito cómo está la producción en este momento en la provincia. Bueno, este año sobre todo por ahí el precio quedó como el año pasado, entonces eso por ahí nos afectó en el tema de los costos. Igualmente se hace un esfuerzo para levantar la cosecha y bueno, y esperar que el año que viene vaya mejorando. ¿Eso se almacena y esperan, digamos, como meter el grano en el silo? Claro, en parte de la yerba mate elaborada se dejan los depósitos y se elabora a partir del año de estacionamiento y bueno, de ahí justamente esperar a ver cómo viene con el precio el año que viene. Sí, hemos visto que en el semáforo de Coninagro, donde la roja, amarilla y verde marcan un poco el estado de ciertas producciones, la yerba está en el rojo. Presumo que debe ser una cuestión de precios. Exactamente, justamente que los costos de producción subieron y el precio quedó ahí estancado. Exactamente, sí. Bueno, exactamente, contale a la gente en qué zona están ustedes. Bien, nosotros nos encontramos en Santo Pipó, una zona que está al norte de Posadas, a 70 kilómetros, y bueno, ahí está la cooperativa Piporé, que lo pueden conocer, y es muy bonito, digamos, el sistema cooperativo que se está formando. Sí. Gracias, Antón. Vale. Suerte, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos. Vale, hasta luego. Gracias. Cambiamos de producción. Jóvenes productores de vino de Mendoza en encuentro de Coninagro. Jucovi, la Juventud de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza, estuvo representada en la reunión anual de jóvenes de Coninagro. El presidente de la organización mendocina habló de la situación de la producción de vinos y mosto en su provincia. Vamos a escuchar a Pedro Cóvila. Nosotros somos de Mendoza, Jucovi es la Juventud de Cooperativas Vitivinícolas. Como tal, somos jóvenes, hijos, nietos y sobrinos de productores vitivinícolas que están asociados a cooperativas, que son 29 las cooperativas que a su vez integran FECOVITA, que es la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas. Entonces nosotros lo que nos dedicamos es exclusivamente a la producción de vitivinicultura dentro de lo que es la federación. Hay quien tiene en su finca otro tipo de producción, pero lo que buscamos con la juventud es justamente fomentar el arraigo de los jóvenes en su finca, en las unidades productivas,
tratando de ofrecerle a los jóvenes que participan capacitaciones en aspectos técnicos de la producción vitivinícola, así como en aspectos institucionales del funcionamiento de una cooperativa y favoreciendo siempre el asociativismo en los jóvenes, en especial de modo cooperativo. Coninagro tiene un semáforo que marca el nivel de las actividades, rojo, amarillo o verde, según esté más o menos complicado. Hemos visto que los vinos están también en rojo en ese semáforo. No sé si ha cambiado algo la situación en los últimos tiempos, pero ¿podés decirnos algo al respecto? Sí. Mire, desde que yo lo vengo siguiendo el semáforo, que la vitivinicultura se encuentra en rojo, también el mosto, que es la producción del jugo concentrado de uva para endulzar bebidas. Lo cierto es que estamos en un escenario de bastante incertidumbre en la actividad, en especial hay un descenso pronunciado del consumo, que es un descenso que se viene dando en los últimos años, que se ha pronunciado en los últimos 5 o 6 años, si bien en la pandemia hubo un pequeño repunte. Tenemos el tema de que el consumo interno está descendiendo de forma muy pronunciada, sí, muchas gracias. Nosotros teníamos en los años 80 un consumo interno de alrededor de 90 litros per cápita anual. Hoy por hoy ese número está alrededor de los 20 litros per cápita anual. Y tenemos una cantidad de hectáreas plantadas que es relativamente similar a la cantidad de hectáreas que había hace 40 años. Entonces el escenario es complicado, es de mucho desafío. Tenemos un tema del precio del vino en general que está depreciado por la sobreoferta que hay de vino en el mercado nacional e internacional. Entonces, bueno, nosotros lo que tratamos de hacer como jóvenes, siguiendo las novedades del semáforo, es encontrar la manera de salir por arriba, digamos, que es de cómo lograr ser más eficientes y lograr producir, es decir, no quedarnos atrás en materia de mecanización, en materia de adopción de tecnologías digitales. Eso es un poco lo que nos hace ver el semáforo, estar siempre atento a cómo viene la actividad. Vamos a hablar de agua en el suelo y lluvias para el maíz de la campaña 2025-2026. Comienza con reservas de agua y muy buenas en la mayoría de la región pampeana y en el oeste del país debido a las lluvias históricas de fines de 2025. Vamos a escuchar a la ingeniera agrónoma Claudia Vega del INTA Manfredi. La verdad es que hay una gran variabilidad en lo que es el agua almacenada en estos momentos. Tenemos regiones de la Pampa que están con el agua a capacidad de campo e incluso ya con problemas de excesos hídricos, y después tenemos regiones norte de Córdoba y hacia el norte del país donde el agua está complicada, que es un poco normal también para la zona y para la época. Entonces es muy importante que cada productor en su lote tenga el recaudo de conocer el agua disponible que tiene y también, por supuesto, conocer las tendencias respecto a pronósticos en su región, ¿no? Porque en función de eso va a tomar la decisión de si va a un maíz temprano o prefiere pasarse a un maíz tardío, esperando que las lluvias recarguen los perfiles. Bueno, tenemos unos mapas hermosos que están en los sitios de INTA disponibles online, que nos muestran estimaciones de la recarga hídrica en los suelos para toda la zona productora de granos. Eso está muy bueno, ahí ya cada productor puede ver cómo está en particular para su zona, y después ya tenemos cierta información de que el año va a tener características neutras durante el próximo trimestre. ¿Qué significa esto? Que bueno, que los patrones de precipitaciones van a ser los normales de la zona. Entonces, si la zona es normalmente seca, el patrón va a ser más o menos cercano a seco. Y si la zona es normalmente húmeda, el patrón va a ser a que sea húmedo. Eso por un lado. Y por supuesto que también en función de eso uno tiene que considerar todos los recaudos del agua disponible para decidir la fecha de siembra del maíz. Bueno, y entre las múltiples cuestiones en un maíz está el tema de la nutrición, ¿no? La nutrición balanceada, nutrición de arranque y el nitrógeno. El maíz es un cultivo que necesita mucho nitrógeno y dependiendo de la densidad de plantas, la cantidad de nitrógeno va a ser distinta, ¿no? Siempre hablamos de comensales. Cuando utilizamos una densidad más bien tendiendo a baja, la necesidad de nitrógeno va a ser, por supuesto, menor. Ahora, si estamos
buscando rendimientos más altos, acercarnos más a los potenciales. En ese caso sabemos que la estrategia de manejo es un poco más agresiva, que hay que aumentar la densidad de plantas y por supuesto hay que acompañar con nitrógeno, porque esa mayor densidad de plantas lleva a una mejor producción en el número de granos y después esos números de granos hay que cuidarlos, sobre todo en lo que es el crecimiento durante la etapa crítica y en la posfloración. Por eso el nitrógeno es un elemento muy importante a tener en cuenta también en cada caso y en cada selección de prácticas de manejo del productor. Bueno, aprovecho para contarles que este año estuvimos haciendo un concurso de concursos de rendimientos tanto de maíz y de soja en toda la República Argentina. Hubieron muchas localidades. Eso fue una experiencia muy interesante porque un grupo de productores de 10 más o menos se juntaron a discutir cómo podrían hacer para cerrar brechas. Es decir, cómo manejar el cultivo para acercarse a los rendimientos potenciales de la región, cuidando los márgenes económicos de productor. Y bueno, tuvimos la suerte que los ganadores estuvieron en Córdoba. Río Cuarto fue el ganador que sacó rendimientos cercanos a las 16 toneladas en un maíz temprano y 5.5 toneladas en soja. Y bueno, esa información está disponible para ver cuáles fueron los trucos de manejo online en el sitio de la empresa que financió, que es Pioneer. El caso particular de Río Cuarto, en donde yo tuve la fortuna, digamos, de acompañar desde el grupo de ecofisiología de INTA, acompañamos a ese grupo en las discusiones. Esos productores decidieron hacer una fecha de siembra temprana porque sabían que tenían una napa, entonces manejaron la nutrición en forma muy balanceada. Lo primero que hicieron es tener un diagnóstico de la necesidad de nutrientes en suelo, hicieron fertilización de base, acompañando, digamos, al crecimiento radical para que esas raíces puedan llegar en profundidad y tomar esa agua en profundidad. Y después también manejamos la fertilización nitrogenada, en este caso particular con dosis dividida. Hicimos aplicaciones tempranas y después aplicaciones más cercanas al periodo crítico. Se utilizó la tecnología de aplicación de nitrógeno con drones, que es algo nuevo que se está implementando, pero que es una herramienta que nos da una oportunidad de dejar el nitrógeno durante también las etapas críticas y acompañar al cultivo con esa necesidad de nitrógeno a lo largo del ciclo de cultivo. Así que los trucos estuvieron básicamente en un manejo de nutrición balanceada, conociendo bien qué es lo que necesitaba ese lote en particular, la división del nitrógeno, y utilizamos densidades más bien tirando a altas porque sabíamos que iba a haber respuesta al incremento de la densidad porque era un maíz temprano con acceso a una napa, ¿no? Muy bien, de esta manera llegamos al final, a las 10 en punto. Así es, Fabián, hemos terminado una edición más de Infofederal aquí por Telemax. La cita es para mañana a las 8 tempranito, mañana martes. Seguramente ya la primavera va a estar notándose un poco más. Seguramente. Esperemos mañana. que sí sea. Hasta mañana.